Parte 3. En la escucha de las Escrituras. Punto 16. Francisco refiere en este punto dos imágenes, la de Jesucristo y la multitud. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A. Lo que se distingue en los dos casos es la disposición de escuchar y aprender con fe, y si preguntaban era para aclarar dudas a lo expuesto, mas nunca increpando. Inciso B. Francisco y sus nocivos asistentes expresan que no hay límite a la interpretación de la fe, mas las dudas que externa en su persona cada vez son particulares, por las que no se pueden generalizar, dándole una solución en la que no deben participar los seglares, caínes, mas el estudio y conclusiones son propias de los obispos. Inciso C. Por lo que dicen Francisco y sus nocivos asistentes, que la interpretación no tiene medida o límite. Por ello, los caínes, al interpretar a su libre albedrío las enseñanzas de Jesucristo, estarán perdonados y exonerados de las ofensas que cometan consigo mismos, con la familia, con el entorno, con la comunidad, los cuales tendrán un lugar privilegiado en la conceptualidad de Francisco y su equipo de nocivos teólogos, conforme a su sínodo a modo, haciendo a un lado las enseñanzas catequéticas de Jesucristo, piedra angular de la presencia del reino de Dios entre nosotros. Subtema 1. Jesús, la multitud, los apóstoles. Punto 17. Francisco refiere que Jesucristo es el primer actor o protagonista. Segundo actor son los separados de Dios o pecadores, o los automarginados o autoabandonados, o separados o pobres por su vida disipada y manchar sus almas. Tercer actor es el reino de Dios en el que radica el Evangelio. Cuarto actor es la dignidad de la persona. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A. Jesucristo con su palabra no es una esperanza, es realidad. Realidad que al final de cada día se nos presenta por los hechos o acciones constructivas o destructivas que hayamos hecho o no hecho, las que nos abrirán nuestro paso a estar a la derecha o a la izquierda de Jesucristo. Inciso B. A Jesucristo no se le acoge, sino que se le acepta, y el que lo hace le da vida a su dignidad de hijos de Dios y hermanas de Jesucristo, al vivir y aplicar las enseñanzas catequéticas de Jesucristo. Si así es, estamos siguiendo a Jesucristo, por lo que las ambigüedades de Francisco no tienen cabida, o sea, a Jesucristo se le acepta o no se le acepta. No va con el humor de las circunstancias ambientales, por quedar bien con los del entorno o con nuestros intereses. Inciso C. Cuando la palabra o enseñanzas de Jesucristo tocan el corazón del sí o no marginado, se presenta el milagro de la fe, la cual mueve montañas, asemejándose al árbol de mostaza, que a pesar de la pequeñez de su semilla, da lugar a que las aves del cielo aniden en él. Es el padre de familia que ejerce su ministerio, siendo guía, asistente, protector de los suyos para su vivir en Jesucristo, dando seguridad a los suyos, y así, con su ejemplo y enseñanza de vida, propicia que transite su familia por la luz, el camino, la verdad y la vida que traza para el creyente la palabra catequética de Jesucristo. Punto 18. Francisco nos presenta, de acuerdo al Evangelio, a un Jesucristo dispuesto a enseñar a una multitud ávida de aprender y de vivir los mandamientos. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A. Por lo que Jesucristo les insistió a que corrigieran y dejaran de ser marginados o prejuiciados. Para ello Jesucristo les presentó el Evangelio, el cual no se puede torcer con ambigüedades como lo hace Francisco al dar respuestas no definidas. Punto 19. Francisco en este punto señala, de acuerdo al Evangelio, que muchos oyentes de la multitud
se ofrecieron a Jesucristo a ser sus discípulos y más a otros los destinó a su vida de hogar. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A. Jesucristo en cualquier renglón o ministerio presenta el reino de Dios en el Evangelio, pues el seglar o laico con sus ministerios bien vividos dan ejemplo de vida al vivir las enseñanzas de Jesucristo en sus actividades públicas y privadas, o sea, en él mismo, en su familia, en su entorno, en su comunidad. Inciso B. Francisco en su reciente visita a Grecia les dijo a los jóvenes griegos que tuvieran presente el oráculo de Delfos, que tiene en su frontispicio la frase «Conócete a ti mismo», actuando como un simple pagano o chamán, fruto de su apego a la Pachamama. Inciso C. Mas Francisco, que se presentó como papa no convencido, hubiera expuesto a los jóvenes griegos y asistentes la cita del evangelista Mateo en su capítulo 5, versículo 48, que dice: «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre de los cielos es perfecto». Si lo hubiese hecho, habría quedado mal con la modernidad que abraza. Inciso D. Francisco, como supuesto papa, cada vez que abre la boca es bien conflictivo, por la serie de sandeces heréticas que dice. Por ello es un destructor innato, perverso de nuestra Iglesia instituida por Jesucristo, lo cual sus nocivos asistentes lo tienen a Francisco como muy buen alumno o discípulo, posiblemente en algunos casos lo haya superado a ellos. Punto 20. A Francisco se le olvida la evangelización y culturización hecha en el pasado por los diversos misioneros y que se hace presente en los Abeles, miembros del pueblo de Dios, y en él, que como argentino, de no ser así, no profesaría la fe católica. Francisco y los que están con él deben tener presente que el Evangelio culturiza, haciendo que las costumbres propicien el vivir y el sano convivir. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A. Muchos abeles son atropellados por el mismo Francisco y muchos obispos cuando su comportamiento es falto de sensibilidad evangélica, ignorando a los abeles que se acercan a oír la palabra y son ofendidos con prédicas y declaraciones fuera de los lineamientos de las enseñanzas catequéticas, por lo que optan por retirarse, mas el cuerpo eclesial se siente soñado con cumplir con Francisco, pero es así como la asistencia de la multitud que intenta perseverar se disminuye o se diluye. Para ello, ver los resultados del censo del año 2020. Mas los que siguen la corriente a Francisco quedan bien con él, mas quedan mal con el patrón de Francisco, que es Jesucristo, piedra angular que estructura la Iglesia. Inciso B. En la celebración previa al Día de la Inmaculada Concepción del 2021, Francisco dijo a la audiencia que la raíz materna de Jesucristo era de dudosa procedencia, y los chairos caínes presentes en el salón de audiencias aplaudieron a rabiar, haciendo que el resto de la concurrencia de diversas creencias lo siguieran. De ahí lo dicho en otras líneas, de que Francisco es un Caín antimariano. Coincide con el punto 21. Tristemente, Francisco y sus nocivos asistentes se convierten en antagonistas. Inciso C. Francisco, por su frialdad en defender la fe a la cual se consagró, hizo un trato en el que aceptó que las autoridades chinas nombren a los nuevos obispos a modo de ellos, y todos tienen que rendir pleitesía a las autoridades chinas, o sea, obispos, sacerdotes y pueblo de Dios. Coincide con el punto 21. Tristemente, Francisco y sus nocivos asistentes se convierten en antagonistas. Punto 21. Francisco habla de antagonistas que afectan la vida del reino de Dios entre nosotros. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A.
Francisco no tiene que ir lejos en la búsqueda de los antagonistas, pues los tienen los jesuitas, caínes, sus asesores, que él capitanea y los que simpatizan con él, por lo que faltan a su consagración a las enseñanzas catequéticas de Jesucristo, virtudes, mandamientos, etc. Inciso B. Francisco convoca al sínodo para fracturar cánones, leyes, mandamientos, normas, haciendo una estructura eclesial blandengue, en la que todo pasa y no pasa nada, haciéndola perder principios y valores catequéticos enseñados por Jesucristo. Esos serán los resultados de la sinodalidad que espera Francisco quedar bien con los caínes de la modernidad. Subtema número 2. Una doble dinámica de conversión. Pedro y Cornelio. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Punto 22. Francisco, al hacer referencia al centurión Cornelio, hace un juego de frases confusas, ambiguas e imprecisas, clásico en él y sus nocivos asistentes, al referir al centurión Cornelio, poniéndolo como un simple soldaducho más. Inciso A. El centurión Cornelio tenía una posición importante dentro de la milicia romana. No era un pobretón como lo presenta Francisco. Era respetuoso de Dios y de su prójimo, de su familia y de sí mismo, como primer indicativo para ser grato a los ojos de Dios. Inciso B. El centurión Cornelio alcanzó gracia a los ojos de Dios, por lo que un ángel del Señor le dice que envíe a alguien en busca de San Pedro, y perniciosamente Francisco especifica que cuando estuvo con Cornelio, no solamente Cornelio se convirtió, sino también Pedro. Ya Pedro había recibido el Espíritu Santo en el cenáculo, junto con los demás apóstoles, para tener la potestad final de poder presentar las enseñanzas de Jesucristo. Inciso C. Siendo Cornelio un personaje estimado y seguido por los que convivían con él, Cornelio preparó lo necesario para recibir a Pedro en su casa, y en uno de sus salones reunió a aquellos que estaban sí o no bien con Dios y querían tener la luz, el camino, la verdad y la vida que da Jesucristo a través de su palabra, siempre que se le acepte. Para ellos su forma de vivir acorde a la palabra aceptada y recibida, a la vez el recibir el sacramento del bautismo, resultado de la catequesis efectuada por San Pedro al enseñarles la palabra de Jesucristo, sin restarle ni ponerle palabra alguna a conveniencia, cosa que Francisco no ha aprendido. Inciso D. Pedro aceptó el llamado de Cornelio y lo acompañaron 6 judíos, ya que la misión de Pedro en casa de Cornelio era efectuar una predicación presentando los principios y valores de la palabra catequética de Jesucristo, la que transforma el vivir comunitario, familiar, personal del converso. Inciso E. Francisco perniciosamente pone el término dimensión universal, palabreja muy docta, propia de él, por lo que confunde a los lectores. El contenido previo a esa frase le antecede un vacío, dígase así un hoyo negro, confuso, en el que se llega a tener una ilimitada interpretación, pues cada quien puede entender y aplicar a su pensar la palabra de Jesucristo. Inciso F. Francisco, al referir el término dimensión universal, atropella, mancha el término real teológico catequético que refiere que la puerta de la salvación es angosta, la que dejará pasar a los que aceptaron y aplicaron en su vivir la catequesis que nos da Jesucristo en su palabra, en la que define que no hay manga ancha para pasar por la mencionada puerta, propia de una de las parábolas de Jesucristo, si no se dejaron guiar por el espíritu catequético de las enseñanzas de Jesucristo. Inciso G. Pedro, al exponer la palabra a Cornelio y demás asistentes que lo acompañaban, que no eran judíos, por la disposición de estos de aceptar a Jesucristo en su vivir, desciende sobre ellos el Espíritu Santo, dándose una conversión por la fe al recibir el sacramento del bautismo, para ser realmente hijos de Dios,
hermanos de Jesucristo, y así se da una muestra real, vívida, de un ecumenismo en donde todos están juntos o reunidos con la misma fe, cristianos, judíos y no judíos, bajo el espíritu de la palabra de Jesucristo. Inciso H. El inciso anterior muestra un real ecumenismo transformador, en la que todas las razas tienen la misma fe del espíritu de la palabra emitida, predicada por Jesucristo, al vivirla los corazones que aceptaron a Jesucristo en su vivir, que es el ejemplo que cambia para bien la visión de una sana convivencia. Inciso I. El resultado ecuménico de Francisco es nulo, pues no ha logrado conversión alguna en los países que ha visitado, ya que él no va como pastor real, sino como camuflajeado de pastor. Se supone que va de misionero, como los verdaderos misioneros que con su ejemplo y entrega evangelizaron a nuestros antepasados, culturizándolos, y ellos a su vez a nosotros, y nosotros a los nuestros, que es la generación presente, y él no la ha valorizado, por lo que se dice que no ha aprendido para bien del libro de la historia de la salvación, él y sus nocivos asistentes. Inciso J. Francisco peca al incorporar al sínodo a los creyentes de otras denominaciones o no creyentes o faltos de fe, por lo que debió hacer una real labor previa de conversión, dándoles el contenido de los principios y valores catequéticos de la palabra de Jesucristo, y luego bautizarlos con el sacramento del bautismo. Se dice fácil, pero ese es el procedimiento. Punto 23. En este punto, Francisco refiere que Pedro va a la casa de Cornelio. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A. San Pedro fue a la casa de Cornelio con un sentido pastoral, suscitándose el primer ejercicio ecuménico, el que no fue un viaje infructuoso, como los de Francisco, que solo desfigura su pseudonombramiento de papa, pues no solo expone la pérdida de fe en la palabra del Evangelio y a todo lo que representa y a quienes están inmersos en ella. Inciso B. Francisco lo único que hace son arreglos semipolíticos, los cuales no son un éxito, pues se efectúan persecuciones a los habeles católicos en esas regiones. La triste realidad es que salen en la foto, tanto los que lo reciben como él. Punto 24. Francisco hace mención conforme al Evangelio que Pedro encuentra en un salón de la casa de Cornelio a un grupo de oyentes dispuestos a aprender y vivir la palabra de Jesús. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A. Mas la visión torcida de Francisco hace parecer la reunión como si fuera un sínodo. Inciso B. Si al paso del tiempo se suscitaron cuestionamientos de algunos oyentes o asistentes respecto al contenido de las prédicas de los apóstoles o papas u obispos o sacerdotes en la aplicación personal, familiar, comunitaria de las enseñanzas catequéticas, ellos en esas reuniones las solucionaban, distinguiéndose en ellos la prudencia, mesura y la sabiduría, cuando trataban esos menesteres, confirmando al pueblo de Dios en la fe. Inciso C. Mientras Francisco se inclina a destruir, minando la fe sencilla y entregada de los habeles del pueblo de Dios con sandeces, ocurrencias y ambigüedades, lo único que ha hecho es confundirlos, y lo hace para mostrar que él es moderno. Inciso D. Francisco con su sínodo considera a los obispos como espectadores no capaces, por lo que no valoriza sus experiencias ministeriales, recurriendo de forma populista sin precaución hacia los habeles y caínes del pueblo de Dios, pues los califica de inequívocos, para que se sumen, aligerándoles la tarea y el lavarse las manos, como un Pilatos, de los resultados a modo. Inciso E. El desarrollo del sínodo en el ayer como hoy es propio de los obispos. Lo que pasa es que Francisco ha tergiversado el proceder,
confundiendo a los obispos al dar lineamientos fuera de las enseñanzas catequéticas presentadas y ejercidas por el real cuerpo eclesial a través del tiempo.